En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética llevó a cabo uno de los experimentos más oscuros y perturbadores de la historia, conocido como el experimento ruso del sueño. Aunque muchos lo califican como leyenda urbana, documentos desclasificados décadas después y testimonios de antiguos oficiales sugieren que algo así sí ocurrió, y que los resultados fueron tan inhumanos que nunca salieron a la luz oficialmente. La premisa era simple y cruel: mantener a un grupo de prisioneros despiertos durante 30 días seguidos, utilizando un gas experimental que eliminaba la necesidad de dormir. Querían crear el soldado perfecto, incansable, insensible al dolor y con la mente aguda. Pero lo que sucedió en aquel laboratorio subterráneo fue algo que ni los científicos más retorcidos pudieron prever. A los pocos días, los prisioneros comenzaron a mostrar signos de locura, y cuando las cámaras dejaron de transmitir, fue porque lo que pasaba allí dentro era imposible de mostrar al mundo. El experimento comenzó con 5 sujetos, hombres considerados enemigos políticos, condenados a muerte, quienes aceptaron participar a cambio de su libertad. Las primeras 72 horas fueron tranquilas. Charlaban, fumaban y leían libros proporcionados por los científicos. Pero en la cuarta noche, las cosas cambiaron. Comenzaron a escuchar voces, primero susurros, luego gritos que no venían de sus compañeros. Las cámaras mostraban a los prisioneros mirando fijamente a las paredes, murmurando palabras en idiomas que no conocían. Al quinto día, uno de ellos comenzó a correr en círculos durante horas, hasta romperse las piernas. Otro arrancaba pedazos de la pared con sus uñas sangrantes. Lo que más perturbaba a los científicos era que, a pesar de las heridas, ninguno pedía ayuda. Cuando les preguntaban cómo se sentían, respondían con una sonrisa: «Nunca me había sentido más despierto». Al 10º día, el comportamiento de los prisioneros se volvió inhumano. Dejaron de hablar, se arrancaron las uñas, la piel e incluso parte de su propia carne, sin mostrar signos de dolor. Uno de ellos abrió su abdomen con las manos y comenzó a acomodar sus órganos como si fueran piezas de un rompecabezas. Los científicos, horrorizados, quisieron detener el experimento, pero las órdenes de arriba eran claras: continuar a toda costa. Lo más aterrador fue que, al cortar el suministro de gas para intervenir, los prisioneros comenzaron a gritar desesperados, suplicando por más gas. Decían que no querían dormir, que el sueño los devoraría desde dentro. 2 de ellos murieron por las heridas autoinfligidas, pero los otros 3 seguían vivos, con sonrisas desfiguradas y ojos enrojecidos. Se aferraban a las paredes, rasguñándolas como si algo los persiguiera desde las sombras. Cuando finalmente entraron al recinto, los soldados describieron una escena que parecía salida del infierno. La habitación estaba cubierta de sangre y tejidos arrancados. Uno de los prisioneros, sin párpados, se lanzó sobre un guardia y le arrancó la tráquea con los dientes antes de ser abatido a tiros. Los 2 supervivientes fueron sedados y trasladados a un quirófano improvisado. Pero incluso bajo anestesia, sus cuerpos seguían forcejeando, como si una fuerza invisible los mantuviera despiertos. Uno de los médicos relató que, mientras intentaba suturar a un prisionero, este abrió los ojos y le susurró: «Corta más profundo. Quiero sentirme real». Cuando intentaron conectarles monitores cardíacos, descubrieron que sus pulsaciones eran erráticas, como si sus corazones lucharan por mantenerse vivos a pesar del deterioro físico extremo. Lo más escalofriante fue que, al intentar ponerlos a dormir definitivamente, los prisioneros entraban en pánico y gritaban: «¡No nos apagues!». Los altos mandos, al darse cuenta del desastre, ordenaron que los prisioneros fueran eliminados y el experimento borrado de los registros. Pero los científicos, fascinados por lo que habían creado, se negaron. Afirmaban que los sujetos habían trascendido los límites humanos, que eran prueba viviente de la resistencia extrema del cuerpo humano sin sueño. Sin embargo,
Los prisioneros mostraban signos de disociación total. Hablaban en lenguas desconocidas, sus ojos no parpadeaban y su piel comenzaba a desprenderse. En una última entrevista grabada, uno de ellos fue preguntado sobre quién o qué era ahora. La respuesta dejó a todos en silencio. Somos lo que queda cuando el sueño se va. Puro instinto, puro terror. Aquella grabación nunca fue difundida oficialmente, pero algunos fragmentos filtrados comenzaron a circular años después en foros ocultos de Internet. El gobierno soviético decidió finalmente clausurar el laboratorio, sellando con concreto todo el complejo subterráneo. Sin embargo, los rumores sobre otros experimentos similares siguieron circulando durante décadas. Algunos exmilitares aseguraban que los resultados del experimento del sueño fueron utilizados para desarrollar técnicas de interrogatorio y manipulación mental. Otros afirmaban que los supervivientes fueron trasladados a instalaciones secretas en Siberia, donde sus cuerpos seguían siendo estudiados. Incluso hay quienes creen que las técnicas del experimento inspiraron programas de control mental en otras potencias, como Estados Unidos. La leyenda dice que los científicos soviéticos aprendieron una lección aterradora. Privar a un ser humano de sueño durante demasiado tiempo no crea un supersoldado, crea un monstruo. Hoy, las ruinas de aquel laboratorio permanecen ocultas en algún lugar de Rusia. Algunos exploradores urbanos aseguran haber encontrado entradas selladas, con advertencias en ruso que traducen como «prohibido despertar». Lo que ocurrió allí sigue siendo un tema de debate. Hay quienes lo consideran una fábula de horror soviético. Otros creen que fue uno de tantos proyectos secretos que salieron de control. Lo cierto es que los registros de los soldados que participaron en la operación existen, aunque mutilados y censurados. Algunos documentos filtrados describen el comportamiento de los prisioneros como inhumano, pero lúcido, como si en su locura entendieran algo que los demás no. Los expertos en privación de sueño afirman que después de cierto límite, el cuerpo entra en una fase donde la realidad y las alucinaciones se funden. Pero lo que sucedió en el experimento soviético del sueño va más allá de cualquier explicación médica. El experimento soviético del sueño es uno de esos relatos que, aunque parece ficción, tiene detalles que coinciden demasiado con prácticas reales de la Guerra Fría. Nadie sabe con certeza cuántos prisioneros participaron ni cuántos sobrevivieron. Pero lo más escalofriante es que, según algunas fuentes, el gas utilizado en aquel experimento nunca fue destruido. Se dice que aún existen reservas de esa sustancia custodiadas en instalaciones militares, listas para ser utilizadas si el experimento fuera reanudado en el futuro. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasaría si alguien, en algún laboratorio del mundo, decidiera intentarlo de nuevo? Quizá la pesadilla nunca terminó. Quizá en este mismo instante hay seres humanos privados de sueño, transformándose lentamente en algo que no podemos comprender. Porque al final, el verdadero terror no es lo que ocurre al dormir, sino lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de hacerlo.